Bueno, listo, yo creo que podemos arrancar. Entonces, la clase pasada, solamente para recordar que habíamos visto, vamos a empezar a hablar de esto de resultados potenciales, como qué le puede pasar a diferentes personas si lo tratan versus si no lo tratan, y son como un ejercicio hipotético o como, sí, donde tratamos como de pensar qué pasaría si a X personas lo hubieran tratado o a X personas no lo hubieran tratado, y con ese, digamos, marco conceptual vimos que eh, no siempre se puede comparar a los tratados con los no tratados, porque ahí como que uno combina el efecto del tratamiento, que es lo que uno le interesa, con un sesgo de selección, siempre y cuando, digamos, los que se trataron son diferentes sistemáticamente de los que no se trataron. También vimos que correlación pues no es causación, que tampoco se puede utilizar comparaciones pre y post. Y pues ya. Entonces ahora lo que vamos a ver hoy es pues cuál es un poco como el ideal o lo que mucha gente llama la regla de oro para estudiar causalidad, que es un experimento. Entonces, la idea de un experimento es la siguiente. Vamos a aleatoriamente asignar el tratamiento. Entonces, con una lotería o con un relatorio o de alguna manera que sea realmente aleatoria, vamos a asignar quién recibe el tratamiento y quién no. Entonces, digamos, siguiendo con el ejemplo de la clase pasada, así es como hacen el experimento para medir la efectividad de las vacunas en la vida real. Hay un poco de gente que se inscribe a hacer pues, hacer parte del estudio clínico de alguna vacuna. Por ejemplo, en México hicieron como 3 estudios, CanSino es una de ellas, y entre los que se inscribieron a ser parte del estudio, aleatoriamente se asigna unos a recibir la vacuna y otros a no. Entonces, aleatoriamente se asigna el T. Ahora, por definición, si T está asignado aleatoriamente, es independiente de Y0 y de Y1 para la persona I. Porque independientemente de cuál fuera el resultado potencial, bajo cualquiera de los dos escenarios, o sea, Y0 y Y1, yo asigné T ortogonal a eso, o sea, lo asigné aleatoriamente, entonces es independiente, casi que por definición. Y eso tiene una ventaja, y es que si yo vuelvo a hacer el álgebra que habíamos hecho la clase pasada, que era básicamente esto del valor esperado de los tratados, o sea, del resultado que yo observo, que es Y, para los tratados, menos el valor esperado del resultado de lo que yo observo para los no tratados, voy a volver a hacer la misma álgebra de la vez pasada. Entonces dijimos, bueno, esto yo lo puedo escribir como esta suma, donde qué es lo que tengo que tener en cuenta ahí. Lo importante es que lo que está en las cajas rojas es equivalente y lo que está en las cajas verdes es equivalente. ¿Por qué? Porque pues si yo me pregunto cuál es el valor esperado de lo que yo observo para los tratados, pues lo mismo que el valor esperado de Y1, porque es lo que yo observo en la vida real. Y me pregunto cuál es el valor esperado de Y1 para los no tratados, pues el valor esperado de Y0, porque pues, esa gente no es tratada. Y a eso le sumo y le resto lo que está en azul, que simplemente pues es, si le sumo y le resto es como si no sumara nada. Es lo que vamos a hacer en la clase pasada. Y entonces ahí habíamos dicho, a la siguiente diapositiva, que básicamente la primera parte era lo que se conoce como el efecto promedio en los tratados, que es el ATT. Ese lo habíamos utilizado, empezado a utilizar ese lenguaje. Entonces, ahora esto que está en la caja roja es el ATT, el efecto promedio en los tratados, y está el sesgo de selección. Entonces, ahora me voy a enfocar en la segunda parte, que es la parte del sesgo de selección. Esto es para un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, yo asigné aleatoriamente TI y por definición, el valor esperado de Y0 condicional a TI, sin importar cuánto es el valor de TI, es igual o no, porque TI es independiente de Y0. A ver, ¿están de acuerdo? Eso tiene que ver con algo que usted seguramente tiene en su clase de estadística, pero si yo miro cuál es el valor esperado de X condicional a Y, o sea, dos variables aleatorias, esto es igual al valor esperado de X si Y es independiente de X. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. La intuición de esto, para los que no se acuerdan, es muy sencilla. Básicamente, si X y Y es independiente, condicionar en la variable Y no me agrega ninguna información. Entonces, básicamente, tiene que ser lo mismo que el valor esperado de la variable completa. Porque como que no estoy haciendo nada diferente, dado que Y no agrega ninguna información. Entonces,
Como el valor esperado de Y0 condicional a t igual a 0 e igual a t igual a 1 son iguales, esta es la parte clave, esto es porque randomicé, randomización o aleatorización, como lo quieran decir, no sé si randomización es como un anglicismo, pero bueno, por randomización de t, entonces eso me da que el sesgo de selección desaparece. Y me va a volver una diapositiva. Si ustedes van y miran cuál era el sesgo de selección es la diferencia entre Y0 para los tratados y Y0 para los no tratados. Como estos dos números son iguales, entonces el sesgo de selección desaparece y se vuelve 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Ahora, la primera parte de esta ecuación que estamos viendo antes, vamos a ver otra vez un poquito. Este ATT es el valor esperado de Y1 condicional a que es tratado menos el valor esperado de Y0 condicional a que es tratado. Entonces, aquí sucede algo bien interesante y es que este es el objeto que nos interesa y este es el efecto promedio en los tratados, porque estoy condicionado a TI. Pero de nuevo, como TI es independiente, el valor esperado de Y1 condicional a TI igual a 1 es igual que el valor esperado de Y1, simplemente. Y el valor esperado de Y0 condicional a TI igual a 1 es el valor esperado de Y0. Entonces, esta diferencia, que yo la podría escribir como el valor esperado de Y1 menos Y0 condicional a que es tratado, es igual al valor esperado de Y1 menos Y0. Entonces, básicamente se vuelve la diferencia promedio entre el resultado potencial cuando alguien es tratado y el resultado potencial cuando alguien no es tratado. Y eso quiere decir que yo ya no tengo que hablar del ATT, sino que en realidad estoy estimando el ATE, el efecto promedio, el average treatment effect. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces esto, me di cuenta que lo hice un poco acá. Entonces esto acá es básicamente el ATE. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué pasa cuando yo asigno aleatoriamente el tratamiento? Dos cosas. Una, elimino el sesgo de selección. Y dos, en vez de obtener el efecto tratado en los tratados, efecto el efecto tratado promedio, el ATE. Entonces, esto que acabamos de ver es la justificación, digamos, no sé, teórica y probabilística de por qué los experimentos sirven para identificar causalidad y por qué, normalmente en medicina, pero también cada vez más en ciencias sociales, cuando uno quiere, digamos, de manera irrefutable, demostrar que algo funciona o cuál es el impacto de algo en otra cosa, utiliza un experimento aleatorio. Ok. Entonces, ahora, unas anotaciones importantes sobre la randomización o sobre la aleatorización. Lo primero es que la randomización no elimina diferencias individuales. Yo todavía no puedo identificar delta I. Lo que puedo identificar es el valor esperado de delta I. O sea, cuál es el tratamiento promedio. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Un poco que por detrás estos experimentos aleatorios están utilizando o están recayendo sobre la ley de los grandes números. Porque lo que están diciendo es, si yo hago un experimento y supongamos que tengo toda la población o una población muy grande, en promedio, y yo asigno aleatoriamente el tratamiento, en promedio los tratados van a ser iguales que los no tratados. Pero todavía hay personas, y las personas son, o pues digamos los individuos o las unidades que estamos observando, son diferentes entre sí, entonces todavía no es que las personas son iguales, cada persona es igual, uno el tratamiento, uno el control, sino que en promedio son iguales. Entonces yo no puedo identificar cuál es el efecto de tratamiento para una persona, puedo identificar el tratamiento promedio. Aparte de esto, hay un supuesto que está escondido en esta matemática, que es el supuesto que se conoce como SUTVA, o el Stable Unit Treatment Value Assumption. Básicamente lo que dice esto es que el resultado potencial de una persona no depende de cuál es el tratamiento de alguien más. Entonces, esto funciona dependiendo de cuál sea el tratamiento y ahorita vamos a hablar más de esto con detalle. ¿Listo? Pero solamente para que lo tengan en cuenta, como ¿qué nos gana hacer un experimento? Pues identificar el efecto promedio del tratamiento. ¿Qué no nos gana? No podemos identificar el efecto de una persona, o sea, el tratamiento en una persona particular.
y no podemos identificar, y esto depende de este supuesto que es el SUTPA, que a veces se cumple y a veces ustedes se randomicen no se cumple. Ahorita vamos a ver más de eso. Entonces, primero vamos a ver los grandes números. Entonces, para eso, pues tengo un ejemplo acá que vamos a simular. Entonces, imagínense que yo tengo algo que cuál es el promedio del resultado para la gente que no es tratada y voy a decir que ese es, lo voy a llamar mu0 y ese va a ser 0. Voy a decir cuál es la varianza de los resultados, que voy a decir que es 1, solamente como por poner algo. Ah, dale, Regina. Profe, antes de que empecemos con esto, no entendí bien, o sea, cómo está relacionado con lo de la ley de los grandes números. Para eso sirve el ejemplo de R. Pero la intuición es básicamente la siguiente. Si yo tengo dos personas, digamos, o sea, tú y yo, ¿listo? Y yo voy a decir, voy a probar la efectividad de la vacuna del COVID, asignando aleatoriamente entre Regina y Mauricio la vacuna, y después voy a ver si alguno se enfermó o no, y bueno, etcétera, se hospitalizó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que como somos solamente dos personas, nosotros somos muy diferentes, ¿o no? Pues digamos, somos de género diferentes, de edad diferente, seguramente de hábitos alimenticios y demás diferentes. Entonces, si alguno se enfermó del COVID, no vamos a estar realmente seguros si es porque asigné la vacuna a uno de los dos o por las diferencias que tú y yo tenemos. Entonces, por eso es que digo, no es que elimine las diferencias entre personas, o sea, tú y yo seguimos siendo personas diferentes y que nos asignen la vacuna aleatoriamente, pues está bien, pero seguimos siendo diferentes. Ahora, si somos muchas personas, entonces digamos, todo el ITAM, ya es un número suficientemente grande, y a la mitad de las personas del ITAM aleatoriamente les asignan la vacuna del COVID y a la mitad no, listo. Va a haber en el grupo de control gente más vieja, gente más joven, gente de diferentes géneros, etcétera, pero eso también va a ser verdad en el grupo de tratamiento y por la ley de los grandes números, en promedio esas dos poblaciones deberían ser muy parecidas, ¿no? Entonces, lo único que va a diferir en promedio entre las dos poblaciones, ya gracias a la ley de los grandes números, va a ser que yo asigne la vacuna a un grupo y a otro grupo no. Entonces, en ese sentido es que los experimentos requieren de la ley de los grandes números. Lo que quiere decir esto es básicamente, tú puedes randomizar, pero también necesitas, para que funcione la estadística, básicamente, un número grande de gente que participe en el experimento. ¿Qué tan grande? Hay unas fórmulas, digamos, para determinar qué tan grande es suficientemente grande, pero lo pueden pensar como un poco lo que habíamos visto hace unas clases, pues, de tal manera que el intervalo de confianza sea pequeño, ¿no? Y pequeño, pues depende un poco de, de cuál es el contexto, qué tan pequeño queremos que sea. ¿Tiene sentido eso? Sí, ya, súper. Buenísimo. Entonces, veamos este ejemplo que espero ayude a ver un poquito los números. Entonces, voy a decir que, de nuevo, la media del tratamiento de los no tratados es 0, que la desviación estándar, digamos, de los resultados es 1, y voy a decir que el efecto del tratamiento es 0.5. ¿Listo? Es un número que yo inventé. Voy a decir que hay 4 individuos en este experimento. Muy bien. Entonces voy a crear los resultados potenciales para ambos individuos, pues digamos, para todo el mundo, que es algo que puedo hacer, dado que yo tengo el proceso de generación de datos, me lo estoy inventando, pero en la vida real yo no podría observar Y0 y Y1, pero es para ver un poco cómo difiere la realidad de lo que observaríamos con técnicas estadísticas, ¿no? Entonces Y0, pues voy a decir, voy a generar 4 números aleatorios con media 0, desviación estándar 1, y para los tratados voy a decir que es Y0 más beta. O sea que el efecto es exactamente el mismo para todo el mundo. ¿Listo? O sea, estoy asumiendo que delta I es 0.5 para todo el mundo, entonces simplemente le sumo 0.5 a todo el mundo. Listo. Y después voy a asignar las personas aleatoriamente al tratamiento. Entonces, a esa variable lo voy a llamar Z y va a ser una binomial. Recuerden que la binomial son ceros y unos, ¿no? De tamaño 4 y va a tener probabilidad de 0.5 de que sea control o tratamiento. Entonces, básicamente voy a asignar a cada persona, voy a lanzar una moneda y voy a decidir si es control o tratamiento dependiendo de lo que salga la moneda. Listo. ¿Y qué observo yo? Yo observo Y1 si la persona está tratada, o sea, si Z vale 1. Entonces, cuando multiplique esto vale Y1 por 1. Y Y0 si la persona no está tratada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Y vale Y1 cuando Z vale 1, porque esto vale 1 y esta parte de acá vale 0. Y Y vale Y0 cuando la persona no está tratada, o sea, cuando Z es 0, porque multiplica Y1 por 0 y esto pues queda multiplicado por Y0, 1 menos 0, pues da 1, ¿no? Entonces, es como un truco para
escribir en una sola ecuación cuál sería el Y que yo observo. Listo. Y después de eso voy a hacer la estimación del efecto del tratamiento, como calculando la diferencia entre los tratados y los no tratados. Entonces, básicamente, este es lo que yo observo para los que traté, menos lo que yo observo para los que no traté, y voy a hacer un histograma de lo que yo observo para los tratados y para los no tratados. Listo. Entonces, ¿cómo se ve eso? Eso se ve así en esta simulación que yo hice en mi computadora. Entonces, básicamente, lo azul son los no tratados, los rojos son los tratados, y ustedes pueden ver que pues, hay 3 personas que salieron no tratadas, una que salió tratada, y la diferencia entre el resultado promedio de los no tratados es el azul, y el resultado es lo rojo, pues es más o menos 2. O sea, está bien lejos del efecto del tratamiento real, ¿o no? Que es 0.5. Ahora va a hacer esta misma simulación, pero voy a cambiar el número de observaciones acá, este n igual a 4, lo voy a cambiar a 10, a 100 y lo voy a ir creciendo. Entonces, si lo hago para 10 observaciones, se ve así. Entonces, de nuevo, acá hay pues como 5 observaciones que son tratadas, que son las líneas rojas. Hay 9, pues por ende debería haber, no sé, las demás son no tratadas, esto es aleatorio. Y la diferencia acá es negativas, menos 0.34, incluso va en la dirección opuesta a la que nosotros esperamos. Si lo hago con 100, entonces ya como que hay más observaciones y se ve que la distribución de los rojos está un poquito a la derecha de los azules y la diferencia es 0.3. Si lo hago con 1000, con 10.000, entonces ya se ve que la distribución de los tratados está un poquito a la derecha de la distribución de los no tratados y la diferencia promedio es exactamente 0.5, que es la que nosotros esperábamos que debería dar o no. Entonces, en este sentido es que esto depende de la ley de los números. O sea, yo puedo confiar que la diferencia del tratamiento y el control va a converger al efecto promedio del tratamiento, pero va a converger a medida que n crece. Entonces, si n es muy pequeño, pues puede que esté cerquita, pero puede que no, básicamente. ¿Preguntas sobre este ejemplo? Listo. Ahora, también lo hice con 1.000.000 y pues la cosa más bonita todavía. Ok. Entonces, acá hay una cosa importante y es siempre tener mucho cuidado con la notación, ¿no? Y es lo siguiente. El supuesto que randomizamos el tratamiento, lo que implica es que el resultado potencial es independiente del tratamiento y por ende que el valor promedio de Y1 y Y0 es el mismo para el tratamiento y el control. Que no implica que el valor de Y1 condicional a que yo lo traté y el valor de Y0 condicional a que lo traté son iguales. O sea, lo que implica es que el valor de Y1 condicional al tratado y el valor de Y1 condicional al no tratado son iguales y el valor de Y0 condicional a T0 es igual al valor de Y0 condicional a T1. O sea, la gente es igual en términos de resultados potenciales promedio, más eso no quiere decir que Y1 vaya a ser igual a Y0, de ninguna manera, ¿no? Entonces, esto es para que lo tengan cuidado porque veo que es un error que la gente suele hacer en exámenes y demás. Tengan cuidado, no hagan eso. Listo. Ahora, este otro supuesto que yo les había hablado que se necesita, de nuevo, que se conoce como SUTBA, lo que quiere decir es que necesitamos el Stable Unit Training Value Assumption. Entonces, como lo va a decir su nombre, necesitamos que el tratamiento sea estable a través de todas las unidades y del efecto de tratamiento de los demás, y pues es el supuesto. Entonces, ¿qué es lo que implica este supuesto? Implica primero que el tratamiento es igual para todo el mundo. O sea, todo el mundo se le dio exactamente lo mismo. Lo segundo es que los resultados potenciales no dependen de quién más fue tratado. O sea, en términos de economistas, que no hay externalidades. Y por último, que estamos como estudiando equilibrios parciales, no equilibrios generales. Si ya vieron ECO 4, que creo que la mayoría acá vio ECO 4 conmigo, entonces voy a asumir que sí. Entonces, hagamos un ejemplo de por qué esto, o sea, por qué es importante este supuesto y si no, que fallaría. Dale, pero si quieres, Emilson, tú tienes una pregunta. Sí, profe, es que miro que en la filmina dice efecto de tratamiento y no tratamiento en el primer inciso. ¿Es el tratamiento o el efecto de tratamiento? En el En el primer inciso del segundo punto. Ajá, sí. El efecto del tratamiento, sí, tienes toda la razón. Es que el efecto del tratamiento
es igual para todo el mundo. Ese es el supuesto básico. Ese supuesto se puede relajar un poquito, en realidad, pero ese es el supuesto básico. Sí. Listo, gracias, profe. Listo. Entonces, el más clave acá realmente es el supuesto 2, que es el supuesto de las externalidades. O es probablemente el más clave para ustedes, para entender. Entonces, veámoslo con el ejemplo de las vacunas. Entonces, de nuevo, ¿cómo se hicieron los experimentos para probar las vacunas contra el COVID? Se hizo una gente se voluntarió a participar en los experimentos. Entre la gente que dijo que iba a participar, a algunos se les dio la vacuna y a otros se les inyectó agua, literalmente, pues suero. ¿Listo? O sea, como una cosa que no hace ningún efecto en el cuerpo. Y unos meses después se miró cómo le iba a cada uno de esos grupos. Ahora, supongamos que yo hago eso, digamos, dentro de la población del ITAM y las clases no están cerradas. Todo el mundo está yendo al ITAM, ¿no? Entonces, supongo que ustedes han visto que hay dos beneficios de vacunarse, ¿no? Un beneficio es el beneficio directo que yo obtengo por no infectarme y otro es el beneficio indirecto porque baja la probabilidad de que yo contagie a alguien más, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, en este ejemplo, si vacunamos a la mitad de la población del ITAM y la gente está yendo a clases regularmente, ¿qué le pasaría al grupo de control intuitivamente? Pues que va a disminuir la probabilidad de que se contagien, ¿no? Exacto, como que tienen un beneficio indirecto o no. Sí. Entonces, cuando yo compare, básicamente, un año después, el efecto, pues, como qué le pasó a los vacunados versus los no vacunados, probablemente a los vacunados les fue mejor y menos protección y demás, pero los vacunados tuvieron como un beneficio. Entonces, como que esa diferencia que yo estaría mirando entre los tratados y los controles, no sería realmente todo el beneficio de la vacuna, sino que estaría incluyendo que a los controles les fue un poquito mejor o no. Sí. Pero, profe, entonces, ¿qué no dice que el potential outcome es, o sea, no depende de lo que le pusieron a otra persona? Exacto, por eso. Entonces, en ese ejemplo, ese experimento no serviría, Ok. porque entonces en ese ejemplo, si a ti te vacunaron y a mí no, yo me estoy beneficiando de que tú te hayas vacunado. Ok, ya. O sea, en casi todos sí se cumple, pero en este específico de En COVID. este no, o sea, el tema de las vacunas, exacto. Entonces, ahí van dos cosas. Primero, normalmente cuando se hacen estas cosas de las vacunas, pues es, no sé, se eligen 10.000 personas entre, no sé, toda Ciudad de México, por decir algo. Entonces, el supuesto implícito ahí es que esas 10.000 personas no van a afectar, digamos, la tasa de contagio de la población como un todo, porque son muy pequeñas comparado, o sea, es una población muy pequeña comparada con la población de la ciudad y no es como una aglomeración de gente, no es que sean 10.000 personas en el ITAM, sino son 10.000 personas repartidas por toda la ciudad. Pero eso es un supuesto, eso, pues, digamos, es difícil de comprobar. ¿Están de acuerdo o no? Pero, o sea, esto depende mucho de o sea, de cada experimento, pues, si esto funciona o no. Entonces, por ejemplo, hay muchos experimentos que se hacen en temas educativos, donde uno llega y dice, no, yo no puedo tratar a la mitad de los estudiantes o a unos estudiantes en un salón de clase, porque habría externalidades. En inglés se suelen decir spillovers. Pero básicamente, no sé, supongo que estamos en esta clase y yo aleatoriamente digo, voy a hacer un experimento con mis estudiantes y aleatoriamente a la mitad les mando, no sé, un correo en el que digo, hoy ustedes son lo mejor, les están súper bien en la clase, y a la otra mitad no les mando nada. Entonces ustedes de pronto hablan entre ustedes y dicen, uy, a mí Mauricio no me mandó nada, y entonces, no sé, se sienten súper mal y eso puede tener un efecto negativo en sus resultados potenciales, ¿o no? Entonces, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la unidad de tratamiento? O sea, si yo decido tratar toda una clase y hacerle experimentos comparando clases, o tratar a una persona, o tratar a una familia, o no sé, tratar a un municipio, eso depende de cuál sea el tratamiento y dónde crea yo que pueda haber externalidades, o sea, como a qué nivel creo que puede haber externalidades. Entonces, creo que puede haber externalidades a través de personas en una clase, o a través de clases, o a través de municipios, o a través de universidades, no sé, entonces, depende de eso. Cuando yo diga, bueno, creo que ya no hay externalidades, o las externalidades serían muy pequeñas, a ese nivel hago el experimento. ¿Tiene sentido eso? Muy bien. Y pues el del efecto de tratamiento que sea igual para todo el mundo, o el que se conoce como que la unidad, que el tratamiento sea estable, pues piensen de nuevo un poco en términos de las vacunas. Si ustedes a una gente le dan unas vacunas, le dan más mililitros que a otras, ¿cómo significa que estamos capturando? ¿El efecto de vacunar con 3 mililitros o el efecto de vacunar? O sea, como que sería difícil saber qué están calculando. Entonces,
es importante que el tratamiento sea homogéneo entre las personas. Y un supuesto implícito ahí es que la gente responde de una manera en el tratamiento. Ese supuesto es el más débil y en realidad uno lo puede relajar fácilmente, digamos matemáticamente, y sigue obteniendo como los mismos resultados, pero pues no lo vamos a hacer en esta clase, pero pues sepan que se puede relajar. El que es muy difícil de relajar es el supuesto de que no hay externalidades. Ese, casi que si hay externalidades, eso daña cualquier experimento o la interpretación del experimento al menos. Profesor, Ahora, ¿sí? perdón. Dale, dale. Entonces, el punto 1, o sea, se refiere a que el tratamiento afecta a todos por igual en promedio o individualmente. Individualmente. Ok. Es un supuesto como restrictivo, como está escrito ahí. Pero de nuevo, Ok. ese supuesto en realidad se puede relajar fácilmente. O sea, hay muchos, digamos, papers que muestran cómo se puede relajar ese supuesto, que casi todo lo que vamos a ver en esta clase se sigue manteniendo. Ok. Pero, digamos, no vamos a hacer esa álgebra porque es un poco más compleja. Ya. Pero el Vale. supuesto 2, sí ese es muy difícil de alejarse de él. Ok, vale, queda claro. Gracias, profe. Súper. Ahora, cabe notar que uno a veces le interesa calcular las externalidades. O sea, de nuevo, entonces pénsenlo en términos de las vacunas del COVID. Una pregunta que nadie sabe cuál es la respuesta es, ¿qué número de personas necesitamos vacunar para que tengamos inmunidad de rebaño o no? Entonces, en el mundo ideal, en que ustedes pudieran hacer un experimento, casi que uno quisiera enseñar un experimento donde dice, bueno, no sé, a un municipio va a vacunar 20% de las personas, en otro 30% de las personas, en otro 40%, en otro 50%, en otro 60%, a ver en qué punto, o sea, con qué porcentaje de la población vacunada ya nadie se contagia, ¿no? Pero este experimento es muy difícil de hacer porque piensen que ustedes necesitarían la ley de los grandes números y cada uno es un tratamiento diferente. O sea, un tratamiento es municipio 20%, otro municipio 30% y así. Entonces necesitarían que cada uno de los municipios, o sea, cada tratamiento 20% tuviera muchos municipios y el de 30% tuviera muchos y el de 50% tuviera muchos y así hasta el 80% o 90% para poder distinguir entre ellos en qué punto se alcanza la inmunidad real. Entonces, esa es la razón por la cual nadie sabe, porque estos experimentos son muy fáciles de diseñar, o sea, el de las vacunas, para saber si es efectivo a nivel individual, pero saber cuál es el nivel de la tasa de rebaño, pues o sea, necesitaríamos como unos requerimientos muy difíciles de alcanzar en la vida real. Regina. Profe, es pregunta de lo de la inmunidad de rebaño, que no era que, o no sé si le entendí, que la inmunidad de rebaño se lograba cuando la tasa de los nuevos contagios se mantenía como estable. O sea, porque no, para que nadie se contagie tienes que vacunar casi a toda la población, ¿no? No a No. En realidad o sea, teóricamente, porque eso depende de cada enfermedad, la inmunidad de rebaño se alcanza mucho antes. ¿Por qué? Porque, o sea, hagamos como un pequeño esquemita. Lo voy a dibujar acá. Digamos que tú tienes a 10 personas, ¿no? O bueno, 12 o que sea. Y digamos que estas 3 no están vacunadas. ¿Listo? Entonces, y pues digamos, como las pinté espacialmente, digamos que como que es con los contactos que tiene cada uno. Entonces, esta persona solo tiene contactos con gente vacunada y esta persona solo tiene contactos con gente vacunada y lo mismo para este. Ya. Entonces, si estas personas no están vacunadas, en realidad está bien, porque no tienen manera de contagiarse, digamos. Esa es como la gracia de la inmunidad de rebaño. Hay un punto en el que tanta gente está vacunada que ya el virus no tiene manera de transmitirse entre gente no vacunada. Ok. No, Pero nada, esto depende de la enfermedad, porque pues hay enfermedades donde, digamos, aquí lo estoy pintando como que yo tengo que estar al lado de la persona para contagiarme, pero hay enfermedades como la variante Delta que son más contagiosas, entonces de pronto el círculo de contagio es más amplio. Entonces, bueno, no sé, hay muchos factores de los que depende esto, entonces por eso es que nadie sabe exactamente cuál va a ser el número con el que alcanzamos la inmunidad de rebaño. y Todo el aparte mundo se pensó que era lograría, 70% y creo que es claro que ese número no fue basado en los números que se ven como en Israel y otros países. porque aparte lo lograrían un rato, ¿no? Si empiezan a abrir fronteras y eso, pues, o sea, inmunidad de rebaño sería como mundial. Claro, bueno, es otro tema del tema de las vacunas y es que pues lo que más conviene desde un punto de vista de salud público global, o bueno, eso es lo que dicen los expertos, sería realmente no es terceras dosis o lo que sea en los países, sino es tratar de que todo el mundo en el mundo tenga al menos 2 dosis o esquema de vacunación completo, porque uno son una fábrica toda persona no vacunada es una fábrica de variantes y dos, pues
el mundo no va a permanecer cerrado indefinidamente. O sea, ya, bueno, así estuviera cerrado, la gente siempre encuentra maneras de viajar, ¿no? Hay gente que intenta viajar de emergencia, alguna cosa, y pues ahí está. Súper. Gonzalo, ¿tú tenías una pregunta? O Rodrigo, no sé, alguno de los que tenían. Yo la levanté, pero justamente también era para preguntar lo de con las variantes. O sea, si Sí. ya tuviéramos un modelo donde calculáramos una ecuación, algo para inmunidad de rebaño, sería nada más una variable la que se cambiaría como de cercanía o de probabilidad, o Pues es más o mucho menos, más o sea, complicado. estos modelos, yo lo estoy simplificando bastante, ¿no? Estos modelos epidemiológicos tienen en cuenta varias cosas, también depende de qué tan mortal es la enfermedad. O sea, en realidad, una enfermedad ideal, desde el punto de vista de la enfermedad, no desde el punto de vista de nosotros, es una enfermedad que no es tan mortal. Porque si tú matas muy rápido a tu huésped, si eres un virus, pues no, él no puede contagiar. Entonces, como que lo ideal es que se enferme muchísimo, pero no se muera sino mucho tiempo después o casi que ni se muera mejor. Entonces, esto depende de eso, como qué tan rápido es eso, qué tan contagioso es, cuánta gente está vacunada, pues la gente también cuántos contactos tiene, ¿no? Entonces, digamos, bajo un mundo de semáforo rojo, que ya no existe en esta ciudad, entonces no importa, pues como que la gente tenía menos interacciones, pero pues creo que todos sabemos que Ciudad de México está abierto hace un año como si no hubiera virus, entonces pues hay más interacciones, entonces eso es como si la gente tuviera más contacto, entonces eso depende de muchos factores. Pero sí, nadie sabe cuál es exactamente este número todavía. Listo. Súper. Y por una razón similar, simplemente para que tengan una idea, es difícil saber, o sea, los que seguramente ustedes lo han visto, es como una controversia en el mundo, qué tanto protegen las vacunas de yo contagiar a alguien más. Y es porque no medir esas externalidades en experimentos es muy difícil. Porque, digamos, lo que yo necesitaría es decir, bueno, van, no sé, a seleccionar un hogar, aleatoriamente dentro del hogar, a una persona le asigno aleatoriamente la vacuna y además reviso las demás personas, o sea, como teniendo que es como la unidad de contagio, lo que sea, esas personas, qué tan probable es que se contagien un año después o se enfermen un año después, como que tengo que mirar la externalidad en los no tratados que están cerca de los tratados. Entonces, como que es todo, diseñar un experimento para medir externalidades, es todo requiere toda una gracia más avanzada. No es imposible, pero se puede hacer. Y luego también lo ético, ¿no? O sea, no podrías solo vacunar a unos y a otros para un experimento. Pues, o sea, sí, el tema ético en los experimentos siempre es muy controversial, o sea, en cualquier cosa, tanto en ciencias sociales como médicos, pero, o sea, de todo depende un poco qué está haciendo uno, ¿no? Pero entonces, digamos, las vacunas, pues honestamente no sabíamos si iban a funcionar antes, ¿no? Entonces, como hay que hacer un experimento para ver si funcionan antes de dárselas a todo el mundo. La gente se voluntaria, todo eso. O sea, ¿qué sería bien antiético, por ejemplo, meterle vacunas a un experimento sin tú preguntar a la gente si quiere participar? Que se ha hecho antes y es bien controversial. Entonces, no se saben, pero por ejemplo, lo que sabemos de la sífilis, que es mucho, es gracias a que no sé qué años, puedo decir los 40 o 30 o algo por el estilo, a prisioneros negros en Estados Unidos los contagiaban intencionalmente de sífilis y les hacían tratamientos aleatorios, o sea, hacían experimentos para ver cómo se curaba la sífilis. Entonces, claro, hoy sabemos cómo curar la sífilis, pero pues bajo un proceso completamente antiético, ¿no? Porque es muy diferente que la vacuna yo diga, yo me voy a voluntariar, ¿no? O sea, como yo sé que hay unos riesgos, lo que sea, pero pues por el bien de la humanidad, pues yo me voluntario, ¿no? Entonces, eso es uno. Hay otros que son, no saben, pero Progresa. México es muy famoso porque Progresa Oportunidades, o como se, hoy día ya no existe, ¿no? Pero bueno, Progresa Oportunidades y demás nombres que tuvo, es muy famoso en el mundo porque fue diseñado como un experimento aleatorio. Y gracias a que se encontró evidencia de que ese programa funcionaba, es que hoy día casi todo país de Latinoamérica tiene un programa similar, o sea, básicamente un programa de transferencias condicionadas a asistencia a la escuela. En Colombia se llama Familias en Acción, en Brasil se llama Bolsa de Familia, o en, no sé, casi todos los países del mundo tienen uno. O sea, no, los países del mundo no, casi toda Latinoamérica tiene uno. Entonces, digamos, ese es más, o sea, podría ser controversial porque es una cosa que nadie sabía si funcionaba o no, pero creíamos que funcionaba. Entonces, como si tu prior es positivo de que la cosa funciona, hay como, o sea, ¿cuál es la ética de tratar de quitarle, o sea, no al tratamiento de una persona o no? Entonces, eso depende. Si hay, no sé, un presupuesto del gobierno que es finito y toca el tratamiento igual a 10 personas,
pues de pronto mejor esas personas aleatoriamente que los 10 amigos del gobierno, ¿no? O algo por el estilo. O sea, no sé, pero entonces eso depende de cada caso. Y la verdad es que el tema de los experimentos en ciencias sociales cada vez es más popular y cada vez las cuestiones éticas se han vuelto más controversiales. O sea, cada vez es como que están bajo más escrutinio estos experimentos porque un poco la lógica suele ser, estos experimentos suelen pasar con mayor prevalencia, no necesariamente, pero con mayor prevalencia en países en desarrollo. Entonces la pregunta es, o sea, ¿es ético hacer esto, no sé, en Kenia, pero no es ético hacerlo en Estados Unidos? Como, o sea, ¿o por qué se hace en Kenia y no en Estados Unidos? O sea, ¿cuál la pregunta? Lo que se hace. Claro, que en Estados Unidos han hecho muchos experimentos aleatorios muy grandes, o sea, no es como que no se hagan en países en desarrollo, pero pues sí hay una cuestión ética y es importante tenerla en cuenta, sin duda alguna. Listo. Ok, entonces, pues un poco lo que les decía, esta parte como de la dosis homogénea básicamente es que los individuos están recibiendo la misma dosis de tratamiento para todos los miembros. Entonces, si estamos estudiando el efecto de la hospitalización, estamos diciendo que todo el mundo recibe la misma tratamiento, o sea, la misma hospitalización, ¿no? Pero pues obviamente uno se puede imaginar que hay gente que recibe mejor hospitalización que otras, entonces como que el tratamiento ahí ya no está bien definido, pero pues ahí la parte clave es definir bien cuál es el tratamiento. Estamos definiendo como hospitalización en el hospital más cercano, bueno, es una unidad bien definida y pues la unidad, ya sabemos que la calidad va a variar, pero estamos hablando como hospitalización, no sé, que requiere tales cosas, de pronto toca tener muy claro como cuál es el tratamiento y que todo, pues para saber de qué estamos hablando, básicamente. Básicamente lo que no hay externalidades es lo que yo les decía pues, de la vacuna, como que una persona esté tratado no debería afectar mi tratamiento. Hay millones de casos en los que uno se puede imaginar que eso está viola, está bien. Y una parte clave que tiene que ver con las externalidades es que estamos mirando, esto porque se ve así, estamos mirando efectos en equilibrios parciales. Entonces, básicamente, y eso es importante cuando uno trata de explicar qué es lo que la evidencia de un experimento le dice a un hacedor de política pública. Entonces, acá tengo un ejemplo, pero imagínense otro ejemplo, donde yo hago un experimento y digo, bueno, ¿qué pasa si a los maestros les pagáramos más pues, en las escuelas primarias de México? Entonces, voy a hacer un experimento donde cojo unas escuelas de México y les duplico el salario a los maestros. Y 5 años después voy y mido cuál es el efecto en los puntajes de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, pues eso sería como ver cuál es el efecto, duplicar salarios, ¿no? En puntajes, está bien. Pero si ustedes llegaran a iniciar en esto una política como a nivel nacional, uno se podría imaginar que hay efectos de equilibrio general. ¿Cómo qué? Como que, por ejemplo, ahora la gente que se selecciona a ser maestro va a cambiar. Porque si un momento a otro tú me dices, si eliges esta profesión vas a ganar el doble que lo que ganabas hace un año, pues el tipo de gente que se selecciona a esa profesión va a cambiar, que puede ser un efecto positivo, puede que el efecto sea aún mayor, pero es un efecto de equilibrio general que no está capturado en el experimento. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, ok. Sí. Es importante porque es que a veces la gente como que sobreinterpreta los experimentos, entonces. Listo. Ahora, cuando uno tiene experimento, dale, Rodrigo. Sí, gracias. Antes de que pase a la siguiente. Entonces, esto de validez externa es que si tú haces tu experimento en un grupo, tus conclusiones solo se aplican a ese grupo o algo parecido, Claro, más o menos. completamente. Entonces, vamos otra vez al ejemplo de las vacunas. Entonces, para hacer las vacunas de COVID, no fue que llegó Cancino, o pues no sé, AstraZeneca, lo que sea, y eligió aleatoriamente 10.000 personas de la población y a 5.000 les dio el tratamiento y a 5.000 no, y digamos lo siguió, ¿no? Durante un tiempo. No, fue que una gente se inscribió a participar en el experimento y entre los que se inscribieron randomizó quién sí y quién no. Entonces, ¿qué pasaría si todos los que se inscribieron, no sé, por ejemplo, son gente joven o gente vieja? Entonces no sabemos cómo aplicarían las conclusiones del resultado a otro grupo demográfico. Y en particular, esa fue la demora, o sea, ha sido en gran parte la demora de expandir las vacunas para otros grupos de edad. Y es que la evidencia que tenemos en la mayoría de las vacunas es para gente que se inscribió en un estudio médico, todos eran mayores de 18 años, se hizo el experimento y bueno, bien. Pero entonces casi que por definición no sabemos, al menos desde el punto de vista netamente estadístico, cuál es el efecto en grupos de edad, no sé, menores a 18. Al menos de que se haga un experimento nuevo para ese grupo de edad.
que ya lo hizo Pfizer, pero otras vacunas no lo han hecho. Entonces, esa es la, pues digamos, ahí viene una pregunta y uno tiene que, esto realmente no antes hace como un poco, no sé, con el dedo al viento y pensando qué tan difícil es como, bueno, qué tan diferente creemos que es la biología de un niño de 15 años de uno de 18. Pues no sé, y si creemos que es muy diferente, pues bueno, entonces no apliquemos la vacuna. Si creemos que es muy parecida, porque la vacuna opera de cierta manera que no tiene nada que ver, no sé, con las hormonas, que pueden ser diferentes en estos grupos de edad, entonces ya no hay ningún problema, apliquémosla. Y así es como se hace. Y esto aplica para, o sea, en general. Entonces, por ejemplo, de nuevo va el ejemplo de Progresa. Entonces, Progresa Oportunidades hizo un experimento en México, ¿no? Se demostró que funcionaba súper bien, incrementaba un resto de cosas positivas que nos gustaba que incrementara. Y entonces, simplemente hacedores de política en Colombia dijeron, pues yo creo que el contexto de México no es tan diferente del de Colombia, voy a hacer Familias en Acción en Colombia. Pero, pues digamos, no es que lo haya hecho con, ¿no? con un análisis estadístico muy formal ni nada, sino yo creo que es parecido. Tal vez si, no sé, y llega de pronto una sociedad política en Kenia y dice, no, tal vez el contexto mexicano sí es muy diferente del contexto en Kenia, entonces no lo voy a creer. O de pronto un experimento para un piloto, con ese experimento para ver si funciona y funciona bien, lo expando o algo por el estilo. Pero eso pues no hay una técnica estadística para mirar cuál es la validez externa de algo, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Sí, entonces es puro de dedo, ¿no? Digamos. Sí, obviamente uno puede inferir ciertas cosas. Entonces, o sea, no sé si el experimento, por decir algo, estamos hablando de escuelas, se hizo en zonas urbanas versus bien, ¿no? Todos son cosas urbanas y tú puedes demostrar estadísticamente que se hizo en escuelas que tienen mejor infraestructura, bla, bla, y el efecto de, tú crees que el mecanismo depende de cierta manera de la infraestructura, pues tú puedes decir, no, eso no va a expandir a escuelas rurales. Mientras que si no depende de la infraestructura, entonces, tal vez sí, pero, o sea, es un poco dado. Obviamente, la idea es que sea un educated guess, ¿no? Pero no hay técnica estadística para eso. Listo. Super. Ok, entonces, ahora, una ventaja adicional de los experimentos es que, y si se dan cuenta hasta ahora, nosotros no hemos hablado básicamente de regresión lineal. ¿Están de acuerdo conmigo o no? O sea, hasta lo que hablábamos de la clase de hoy, lo que ustedes vieron en econometría 1 no lo hemos ni tocado. ¿O no? Sí, Entonces, vamos a seguir con Sí. eso. Una ventaja de los experimentos es que no requieren de los supuestos que básicamente usa una regresión lineal. ¿Y por qué? Porque uno puede hacer lo que se conoce como inferencia de randomización para analizar experimentos. Entonces les voy a explicar qué es esto. Entonces, este es básicamente un ejemplo clásico que está en un libro de Fisher, que fue el que se inventó esto. Normalmente cuando uno habla de inferencia de randomización, mucha gente le dice inferencia de Fisher o la hipótesis de Fisher o algo así. Pero básicamente llega y dice, y esto es una historia de la vida real, que una persona decía que podía saber cuando probaba el té si primero se ha puesto el té y después la leche, o si se han puesto leche y con en la leche caliente le han puesto el té. ¿Listo? Entonces decía, yo puedo distinguir porque me sabe diferente. Y entonces pues, todo el mundo le decía en el trabajo, no, obviamente seguro es pura mentira. Entonces, pues Fisher, obviamente, que era un estadístico, llegó y dijo, pues creemos un experimento a ver si es verdad lo que tú estás diciendo o no. Entonces llegó y dijo, voy a crear 8 tazas de té, 4 las voy a mezclar, ¿no? Primero leche, después té, 4 va a ser té, después leche, y pues aleatoriamente tú no vas a saber cuáles son cuáles, ¿no? Aleatoriamente te voy a reprobar unas y las otras, y tú me tienes que decir si son primero té o primero leche. ¿Listo? Este es el experimento. ¿Suena razonable? No, no suena No. razonable porque... Yo digo que no, porque depende mucho de los gustos, si te gusta el té o no, y no sé, ¿no? O sea, como que No, no. bueno, pero Yo digo, razonable para la señora Bristol que decía que ella podía identificar. Entonces, suena como dice razonable el diseño del experimento para ver si la señora Bristol puede identificar el té o no. Sí, no les voy a hacer este experimento a ustedes. ya. Listo, entonces, básicamente, pues es como un experimento aleatorio. O sea, yo voy a crear, no, pues voy a crear 4 y 4 y aleatoriamente te voy a ir probando unas y las otras a ver si tú eres capaz de identificar. Entonces, la parte aleatoria no es que aleatoriamente voy a, no sé, a mezclar, ¿no? Porque estoy diciendo que 4 son de leche y 4 son de té primero, pero te voy a dar el orden aleatorio, tú no vas a saber cuál es cuál. Entonces, como que esa es la parte aleatoria del experimento. Listo.
Entonces ahora, un supuesto crítico pues de este análisis que vamos a hacer es que si la señora Bristol no fuera capaz de detectar cuál tiene la leche primero y cuál tiene el té primero, entonces va a elegir 4 tazas al azar, básicamente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, va a probar las 8 tazas y va a decir, si no las puede distinguir, pues va a elegir 4 aleatoriamente. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí. Obviamente, el experimentador podría dañar esto. ¿Qué pasaría? Pues no sé, podría, y esto es importante con los experimentos, o sea, piensen como que esto podría pasar en otros experimentos, ¿no? El experimentador podría dañar esto, ¿cómo? Si, por ejemplo, a las que le echa leche, también le echa azúcar, y a las otras no. Entonces, como que, aparte del tratamiento, que era leche o té primero, está añadiendo otra cosa. Entonces, ya no podríamos decir que es que la señora sabe identificar la leche o no la leche, sino que sería el paquete, ¿no? Entonces, pues eso es importante porque esto pasa más veces de lo que ustedes creen en la vida real, que la gente da un paquete y dice que está, digamos, identificando una parte de ese paquete y no es verdad, lo que está identificando es el paquete. Esto es lo que, pues, Gerber y Green, que son unos estadísticos famosos, le llaman excludability. Básicamente lo que dice es, de nuevo, que el tratamiento no está correlacionado con los resultados potenciales, pero desde el punto de vista de la randomización. Entonces, como yo lo randomicé, es independiente, pero si yo le añado algo más y estoy diciendo que pues, es independiente de solo una parte, pues ya no va a ser verdad, porque las otras partes pueden estar afectando el resultado potencial. O sea, básicamente, pensémoslo, a ver, se los escribo acá con una ecuación que pueda ayudar a entender esto. A ver, ¿qué dice acá? Entonces, básicamente, imagínense que yo tengo un tratamiento que es T1 más T2, o sea, como que tiene 2 componentes. Voy a hacer esto más para la derecha para que lo puedan. Tiene 2 componentes. Entonces yo les pregunto, bueno, y ambos tienen efecto en el tratamiento. Entonces, ¿sería verdad que Y0 y condicional a T es igual al valor esperado de Y0? Sí, eso sería verdad. O sea, básicamente, T es independientemente de Y0. Pero si yo les pregunto si el valor esperado de Y0i condicional a T1 es igual al valor esperado de Y0i, ya no sería verdad o no. Porque T2 puede que esté afectando cuál es el resultado potencial. Y lo mismo para Y1, ¿no? Puede que si T2 afecta cuál es Y1, pues ya no es verdad que estos supuestos se cumplen y estos supuestos eran claves en esas derivaciones que habíamos hecho antes. ¿Están de acuerdo o no? Y esto podría ser porque T2 afecta los resultados potenciales. Entonces, clave no, o sea, si estamos hablando de un tratamiento, es analizar el experimento con el tratamiento, o sea, condicionar ese tratamiento, o estar seguros de que esta segunda parte que añadimos, no sé, T2 en este ejemplo, no afecta los resultados potenciales, y pues bueno, eso depende de cada caso si eso se va a cumplir o no. Listo. Ok, entonces ahora la siguiente pregunta es cómo deberíamos interpretar los datos de ese experimento. Entonces supongamos, por un momento, que la señora Bristol identifica los 4 tazas que tienen leche primero, o sea, las 4 tazas tratadas correctamente. ¿Listo? Entonces, la pregunta que yo me debería hacer desde un punto de vista estadístico es, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra por chance? O sea, que ella haya adivinado las 4 tazas, pero no porque sabe cuáles 4 tazas tienen té primero, sino porque ella tenía que elegir 4 tazas y casualmente eligió las 4 tazas que tenían té primero. ¿Listo? Entonces, ahora están de acuerdo conmigo. Como hay 8 tazas y yo tengo que elegir 4, o sea, la señora Lisa tiene que elegir 4, esto básicamente es que hay 70 posibles maneras de elegir 4 tazas en ese grupo. ¿Cómo saco eso? Pues es 8 combinatorial de 4, creo que lo escribí al revés, ¿no? Debería ser 4 combinatorio 8. Esto escribimos bien así, ¿no? Creo. Y 4 combinatorio 8 es 8 factorial dividido entre 4 factorial dividido entre 8 menos 4 factorial, que es también 4 factorial, y eso da 70. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo o no? Sí.
Pero sí no era 8-4 como está en la presentación, profe. ¿Sí? Ah, bueno, la verdad es que ya no me acuerdo. Bueno, según yo sí. Listo, pero voy a creer. También tal vez debería creer en Mauricio del pasado que hizo esta presentación con un libro de texto al lado y no aquí yo improvisando. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, hay 70 maneras de elegir 4 tazas, ¿no? Y solamente una de esas 70 maneras es correcta o no. O sea, solamente una manera, yo elegí 4 tazas adecuadamente. Entonces, la probabilidad de que una persona que no sepa distinguir entre tazas que tienen té primero y tienen leche primero, elija esas 4 tazas de manera adecuada, es 1 entre 70 o no. Entonces, si quieren, ustedes podrían pensar esto como el p-valor que habíamos hablado antes. O sea, la probabilidad de ver este resultado bajo la hipótesis nula, donde la hipótesis nula es que la persona no sabe cuáles son las tazas, ¿no? O sea, un ejemplo tan extremo que básicamente ha elegido las 4 tazas. Bajo la hipótesis nula, que es que no sabe distinguir entre las tazas, es 0.014. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Hasta ahí. Más o menos. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces, este p-valor, pues está bien pequeño o no. Entonces, si la persona eligiera las 4 tazas, yo rechazaría la hipótesis nula y diría, no, ella sí sabe identificar. O sea, básicamente la intuición es tan poco probable que haya elegido al azar esas 4 tazas que voy a asumir, o sea, voy a rechazar la hipótesis de que fue al azar y voy a decir que, bueno, no, fue que ella sabe distinguir leche de té. ¿Hasta ahí todos de acuerdo conmigo o no? Listo. Sí. Ahora, ¿qué pasaría? O sea, porque no, esto sería antes de analizar el experimento, pero bueno, pues, supongamos que después ya pasa. Supongamos que la persona de Bristol, la señora Bristol, identifica 3 tazas de las 4. ¿Listo? Entonces, hacemos el experimento, ella prueba las 8 tazas y no seleccionó las 4 adecuadamente, pero seleccionó 3. O sea, estuvo cerca, pero no tan cerca, ¿o no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan probable es que esto ocurra por puro chance? Entonces, yo debería ver cuántas posibles maneras tengo yo de seleccionar 3 tazas, cuando yo selecciono las 4 tazas, de que 3 de esas sean las correctas. Entonces, básicamente, de las 4 tazas que tienen leche primero, voy a seleccionar 3, y de las 4 tazas que tienen té primero, voy a seleccionar una, y multiplico esas dos cosas, y entonces hay 16 maneras de elegir aleatoriamente 3 tazas correctamente. ¿Están de acuerdo o no? Y entonces, la probabilidad de que eso ocurra es 16 sobre 70, porque hay 70 maneras de elegir 4 tazas en total, o sea, 22%. Entonces, es relativamente, o sea, la probabilidad de que yo elija 3 tazas de manera correcta aleatoriamente es relativamente alta, ¿o no? Pues, o sea, es como un cuarto, pues eso es como alto. Entonces, si, o sea, desde el punto de vista estadístico, si yo observo que ya seleccionó 3 tazas, como que no tengo suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que ya está seleccionando aleatoriamente o no. Porque estos datos son como, o sea, seleccionar 3 tazas son como bien consistentes con que ya ha seleccionado, con que ya ha seleccionado aleatoriamente o no. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Ahora, esto está muy bien y este ejemplo funciona muy bien porque la matemática es relativamente sencilla. Pero realmente parte de lo que yo quiero mostrar en esta clase es que si usted no sabe matemáticas, siempre está R para ayudarle a uno. Entonces, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero en R. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Básicamente voy a repetir el experimento, o sea, ¿no? Desde el punto de vista teórico, 5.000 veces. Es el número de repeticiones, ¿listo? Voy a tener unas tazas que van a ser unas de leche, otras de té, y pues básicamente a ver 4 de cada una. Entonces acá creo un vector de 8 que tiene 4 tazas de té y 4 de leche. ¿Listo? Después las reorganicé aleatoriamente. Entonces básicamente elegí un sample de los números del 1 al 8 aleatorio, entonces básicamente es como que me reorganiza los números del 1 al 8 y le dije que me pusiera en posiciones. Entonces básicamente me reorganizó las tazas teóricas, ¿no? Entonces básicamente hay unas que quedaron de leche, otras de té. Listo.
Y voy a crear unos vectores que me van a calcular qué tan probable es que elija X número de tazas correctamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a hacer eso? Pues para cada una de las repeticiones, aquí viene el for, voy a seleccionar 4 tazas. Entonces, sample del vector de copas, 4. O sea, va a seleccionar 4 tazas. O sea, aleatoriamente seleccioné 4 de las tazas. Listo. Y después miro cuántas de esas son correctas, o sea, cuántas tienen leche. ¿Listo? Entonces, básicamente, si una es correcta, pues básicamente al número de veces que ya seleccionó correctamente una taza, le va a sumar 1. Si es 2, entonces pues al vector de 2 le va a sumar 1 y así. Entonces, al final de esas 5.000 repeticiones, me va a decir, si yo hubiera repetido el experimento 5.000 veces, ¿cuántas veces la señora Bristol, si está eligiendo aleatoriamente, eligió una taza? ¿Cuántas veces eligió 2? ¿Cuántas 3? ¿Y cuántas 4? ¿Están de acuerdo o no? Y pues voy a calcular cuál es la probabilidad de que suceda cada uno de estos eventos. Entonces voy a dividir esto entre el número de repeticiones. ¿Todo el mundo entiende la simulación o no? Sí, profesor, lo de non-correct 1 igual a 0 es como estamos definiéndolos primero y luego vamos a asignarle valores abajo, ¿no? Exacto. O sea, lo va a arrancar en 0 y básicamente cada vez que en cada experimento virtual ella seleccione, no sé, por ejemplo en el de 3, seleccione 3 tazas de manera adecuada, entonces lo va a sumar 1 a ese número. Entonces arrancó en 0, entonces si lo seleccionó en la primera vez, pues 1. Después si el 10º experimento volvió a seleccionar 3, le sumo 1 otra vez, ya serían 2 y así. Ok, Es pero como aquí para ir contando cuántas veces ha seleccionado correctamente 3 tazas. pero que sean del mismo tipo, ¿no? O sea, que en este caso que sean las de leche. Que sean las de leche, exactamente. Ok, ya. Listo. O sea, como yo simulé el experimento, es como si le hubiéramos dicho a ella, tienes que decirme cuáles 4 tazas tienen leche primero. Ella, digamos, supongamos que lo saldo aleatoriamente, selecciona 4 aleatoriamente, es la parte del sample, y vemos cuántos de esas tienen leche. Listo, y repetimos este proceso 1.000 veces, 5.000 veces. Entonces, esto básicamente es repetir el experimento si la señora Bristol no tuviera ni idea cuáles tienen leche primero y cuáles tienen té. O sea, la hipótesis nula acá es que ella no tiene ni idea. Entonces, bajo la hipótesis nula, estamos repitiendo el experimento muchas veces. Y yo hago esto, y básicamente me dice que ha seleccionado una taza correcta, solamente una, sucede con chance de 22%, que seleccione 2, 51%, que seleccione 3 es 22.36%, y que seleccione una es 1.3%. Y si se dan cuenta, este porcentaje de acá, el de 1.32%, es el mismo o muy parecido al que nos había dado acá, 1/70. Y el de 3 tazas es muy parecido al que nos había dado acá, que es 22%. O sea, esta simplemente es una manera de recuperar cuál es la probabilidad bajo la hipótesis de que está seleccionando aleatoriamente, que seleccione 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4 tazas. ¿Están de acuerdo? Profe, y en este experimento dio igual lo de la ley de los grandes números, ¿no? Porque Claro, lo hicimos 5.000 veces en este y en el otro una. exacto. Pero entonces, completamente de acuerdo. No, espérate, no. Acá realmente, o sea, tú estás diciendo este número de acá. No, porque es que acá estamos calculando como cuál es la probabilidad de que un evento pase. Y ahora, la ley de los grandes números nos dice, si tú repites como un experimento muchas veces, esa probabilidad debería converger a la teórica. Ok, Entonces, esta es la teórica y la segunda parte lo que nos está diciendo es, efectivamente está convergiendo la práctica a la teórica. Ok, ya. ¿Tiene sentido eso? Dale. Rodrigo. Profe, sí estoy entendiendo la naturaleza del experimento, pero se me hace muy contraintuitivo de que la atines a 2 es más probable que la atines a 1. Y luego Sí. se me hace muy raro. Claro, porque mira, piénsalo así. Atinarle a 1 casi que es como atinarle a 3 de la apuesta. Es como si tú de pronto sí sabes distinguir el sabor, pero no sabes si es té o leche primero. Entonces, casi que esto es como atinarle a 3 de té. ¿Sí? Entonces eso es un evento menos probable. 2 casi que es como que aleatoriamente, o sea, a ver, estamos de acuerdo. Si tú seleccionas 4 tazas y tú seleccionas aleatoriamente, lo más probable que ocurra es que selecciones 2 y 2. ¿O no? Sí. ¿Sí? O sea, casi que si tú sacas las 4, si yo te dijera, elige las 4 tazas que tienen té y tú seleccionas las 4 tazas que tienen leche primero, o sea, o al revés, yo te digo, selecciona las 4 tazas que tienen leche
y tú seleccionas score que tienen T primero, yo casi que te podría decir, ok, tú sabes cuál es la diferencia, solamente que no sabes cuál es cuál. O sea, no sabes cuál es la que tiene leche primero y cuál tiene T. Ah, ok, ¿Sí? ok, ok. Sí, sí. Entonces es lo que está pasando acá. Por eso es que la probabilidad es primero chiquita, después crece, después chiquita y después muy chiquita. Ok, ok, gracias, profesor. Entonces, volviendo al punto es, digamos que entonces ya pasó el experimento y observamos cuántas tazas eligió ella aleatoriamente. Entonces, si sale una taza y decimos, no, pues eso básicamente tiene un chance de 22% de ocurrir por puro chance, o sea, tiene una probabilidad de 22% de ocurrir por chance, si ya no sabe distinguir, es tan probable que eso es congruente con la hipótesis de que ya no tiene nivel. Si se selecciona 2, es 51%, o sea, es aún más probable que sea congruente con que ya no tiene ni idea. Si selecciona 3, es 22%, igual es muy probable, y si selecciona 4, ya es 1.3%, o sea, es tan poco probable, pues que uno podría decir, con un nivel de significancia del 1.3%, puedo rechazar la hipótesis nula. Listo. ¿Tiene sentido eso? ¿Hasta ahí todos? Listo. Entonces, básicamente, el único resultado del experimento que hicimos con las 8 tazas que llevaría a nosotros a concluir que ella sí sabe identificar las tazas de manera adecuada es que hubiera identificado las 4 tazas. Si selecciona 3, hubiéramos dicho casi, pero la verdad es que eso es tan probable que lo hubiera hecho por chance que no te va a creer. O sea, bueno, así debería ser. Y pues en la vida real, suerte para que sepan qué pasó, que la persona sí fue capaz de identificar las 4 tazas. Entonces, Fisher llegó y dijo, muy bien, sí sabes identificar el T. Entonces, básicamente, esto que acabamos de hacer es inferencia en randomización y es, pues, una manera de analizar experimentos que es una precursora de mínimos cuadrados ordinarios, o sea, fue inventada antes y casi que se quedó en el olvido por un tiempo. O sea, como que por un tiempo la gente la medio ignoró. Pero está muy de moda últimamente, entonces, bueno, que ustedes lo sepan. A mí me parece que una ventaja es que a mí me parece bien intuitivo, o no sé a ustedes, pero es básicamente como si yo repitiera el experimento muchas veces, qué debería esperar ver y qué es lo que veo en la vida real, ¿no? Entonces, como, qué tan poco probable es que yo vea lo que vi en la vida real con que el experimento lo repito muchas veces, ¿no? Y algunas veces por chance, pues va a dar eso, pero algunas veces no. Entonces, como, qué tan probable es que ocurra lo que yo vi en la vida real comparado con el puro chance. A mí me parece bien intuitivo. Eh, hay un pequeño detalle técnico y es que cuando uno hace inferencia de randomización, la hipótesis nula es ligeramente diferente. Es que el efecto delta I es igual a 0 para todo el mundo. Cuando uno hace mínimos cuadrados ordinarios, la hipótesis nula suele ser que delta, o sea, el efecto promedio, es 0. O sea, el efecto promedio. Entonces acá estamos diciendo el efecto es 0 para cada persona y cuando hacemos mínimos cuadrados ordinarios, que lo vamos a ver más adelante, la hipótesis nula suele ser que el valor esperado delta I, o sea, el efecto promedio, delta, es 0. ¿Tiene sentido eso? No, por aquí no Yo no lo entiendo. entendí. En el caso de los test, ¿qué sería, profe? O sea, exactamente. Cuando uno hace, lo voy a poner acá, digamos, cuando uno hace mínimos cuadrados ordinarios, la hipótesis nula que uno suele escribir es esta, es que el valor esperado de delta I, que uno normalmente le llama delta, es igual a 0. Te lo pongo acá. Esta suele ser la hipótesis nula bajo mínimos cuadrados ordinarios. O sea, es que el efecto promedio del tratamiento es 0. Y acá es que el efecto para cada persona es 0. Lo que se conoce como el Sharp Null Hypothesis, o sea, que delta I sea de 0 para todo el mundo, implica que el efecto promedio es 0, ¿no? Pero que el efecto promedio sea 0 no implica que para cada persona sea 0. Puede que para uno sea positivo y para otros negativo, de la manera que en promedio da 0. ¿Tiene sentido eso? Entonces, es un poquito diferente la hipótesis nula y es importante tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, ahora, en general, ¿qué es lo que hace uno cuando hace la inferencia de randomización? Antes, pues, para que es lo que acabamos de hacer en un ejemplo, pero en general, es yo digo, voy a correr la misma rutina de randomización original, o sea, voy a correr el experimento originalmente, como yo lo hice, y para cada una de estas asignaciones placebo del tratamiento, o sea, como que en la mente me imaginé como si hubiera tratado a esta gente y a esta otra, pero eso no pasó en la vida real, simplemente fue algo que podría haber pasado aleatoriamente. Y voy a calcular la diferencia del tratamiento y el control. Y esto me da la distribución, cuando lo hago 5000 veces, de esa diferencia bajo la hipótesis nula, de que no hubo tratamiento.
Y después puedo ver cómo se compara la diferencia real contra esa distribución. Y básicamente si la diferencia real está en la cola de la derecha o en la cola de la izquierda, puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Tiene sentido eso? Algo en la tarea que, que les va a tocar hacer de esto. Ahora, la manera más pura de diferencia de randomización es que yo puedo calcular cada permutación del tratamiento, como lo hicimos en este ejemplo acá. Porque como eran 16 copas, 8 copas, yo puedo calcular todas las posibles permutaciones, todas las posibles maneras que yo puedo elegir 4 copas. Ahora, en la vida real eso suele ser muy difícil, porque, de nuevo, hagamos el ejemplo de las vacunas. Digamos que yo tengo 10.000 voluntarios, y esos 10.000 voluntarios, uno sigue el tratamiento y otro al control. Y digamos que es mitad y mitad, 5.000 y 5.000. ¿De cuántas maneras yo podría haber asignado ese tratamiento? O sea, de un grupo de 10.000 tengo que elegir 5.000 personas para ser tratadas, ¿o no? Entonces, eso básicamente, en el ejemplo que acabo de dar, sería como... 10.000, Exacto. 5.000, Exacto, 10.000 que básicamente sería... por 5.000 Sí, factorial, ¿no? exacto, sería 10.000 factorial sobre 5.000 factorial. 5.000 factorial sobre 5.000 factorial. Y ustedes hacen ese número, eso les va a dar muy grande. Entonces ya sería tan grande que no es posible calcular todas las permutaciones. Entonces uno lo que hace es una simulación como la que hicimos ahorita, en este ejemplo, donde yo no calculé realmente las permutaciones, sino que yo dije, voy a repetir el experimento 5.000 veces. Y ya. O sea, un número grande de veces. Y ahí confiamos en que la ley de los grandes números va a funcionar. Listo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de inferencia de randomización? La primera es que no depende de resultados asintóticos. Entonces, la mayoría de las cosas que ustedes saben de mínimos cuadrados ordinarios son resultados asintóticos. O sea, uno dice mínimos cuadrados ordinarios es, no sé, BLEU, o sea, Best Linear Unbiased Estimator. ¿Eso lo vieron alguna vez? ¿No? O simplemente el T se distribuye, ¿no? O sea, el estadístico T tiene una distribución, ¿estamos de acuerdo? Y esa distribución, pues es una T con unos grados de libertad por acá, ¿o no? Con N menos K o algo así, ¿se acuerdan? Y ese T es el beta sobre el error estándar de beta. ¿Sí se acuerdan de eso o no? De Más o mínimos cuadrados ordinarios. Más o menos. No importa. El punto es que ese resultado depende de resultados asintóticos, o sea, depende de la ley de los grandes números. O sea, como depende de decir, bueno, cuando tenemos suficientes observaciones, eso se distribuye más o menos así. ¿Por qué? Por el teorema del límite central, básicamente. Ahora, lo de inferencia de randomización no depende de la ley de los grandes números. Entonces es una ventaja, como que funciona bien en muestras pequeñas. Por ejemplo, en el experimento de las 8 copas. ¿Estamos de acuerdo? El experimento de las 8 copas son 8 copas, 4 tratadas, 4 tratamientos. Eso suena como pequeño, ¿o no? Pero nos dio que si las 4 copas son seleccionadas, ya podemos rechazar la hipótesis nula. Si hubiera utilizado mínimos cuadrados ordinarios, como eso depende de resultados asintóticos, no lo hubiéramos podido utilizar. O sea, los errores estándar nos hubieran dado muy grandes. No hubiéramos podido rechazar la hipótesis nula. Y lo otro es que no hace ningún supuesto sobre cómo se distribuye el error. Cuando ustedes vieron los mismos cuadrados ordinarios, seguramente vieron que el error se distribuía normal. En realidad es un supuesto que no se necesita para mismos cuadrados ordinarios, pero sí se necesita que el error no esté correlacionado entre diferentes individuos y que la media sea 0 y otras propiedades del error, que esto no hace ningún supuesto. Entonces, como que la ventaja de inferencia de randomización es, aunque pone una hipótesis nula como más fuerte, y es que el efecto es 0 para todo el mundo, es la hipótesis nula, no depende de muestras grandes ni de supuestos sobre cómo se distribuyen los errores. Okay. Entonces, de nuevo, vamos a hacer solamente un ejemplo más para que ustedes vayan viendo diferentes veces cómo se puede hacer inferencia de randomización. Entonces, vamos a hacer los 6 pasos que yo había dicho antes. O sea, vamos a elegir cuál es la hipótesis nula,
que es que no hay tratamiento, normalmente vamos a calcular un test estadístico, ¿listo? Que lo va a llamar S, que va a depender del tratamiento y del vector de cosas que yo observo. Después voy a randomizar, voy a crear unas randomizaciones placebo, voy a calcular el estadístico asociado para esas randomizaciones placebo, voy a repetir eso muchas veces, voy a calcular todos los posibles estadísticos y voy a ver cómo se compara el estadístico que yo observo con la distribución de esos estadísticos. Eso es lo que yo había dicho antes, pero con, digamos, una vez. Entonces, supongamos que tenemos una intervención. DBT es como behavioral therapy, o sea, es como una intervención para bajar como la agresividad y cómo manejar situaciones para diferentes personas, para, no sé, gente en situación de indigencia. ¿Listo? Entonces digamos que tenemos, estos son los tratados, son 8 personas, y 4 personas fueron tratados en la vida real, eso fue elegido aleatoriamente, que van a ser estos 4, y 4 personas no fueron tratados en la vida real, que son estos 4 abajo. ¿Listo? Tenemos lo que observamos para esas 4 personas, y ahora están de acuerdo conmigo, pues lo que observamos para los tratados es Y1 y lo que observamos para los no tratados es Y0. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Listo. Ok. Entonces, bajo la hipótesis nula, no hay ningún efecto de tratamiento para ninguna persona. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, Sí. básicamente, bajo la hipótesis nula, Y0 es igual a Y1 para todas las personas, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Listo. Ok. Entonces, básicamente, eso es lo que voy a decir acá. Bajo la hipótesis nula voy a asumir que delta I es igual a 0 para todo el mundo. Entonces, básicamente, vamos a asumir que no hay efecto y cualquier diferencia entre tratados y controles es puro, se debe al chance. O sea, como a cosas aleatorias. Listo. Entonces, la ventaja es que bajo esta hipótesis nula de que delta I es igual a 0 para todo el mundo, sabemos, como yo decía antes, cuánto es Y0 y cuánto es Y1 para la gente que no observamos eso, porque sabemos que son iguales. Sofía, tú tienes una pregunta. Sí, o sea, mi pregunta sería como el hecho que sea sharp es lo que hace que tiene que ser igual para todos el tratamiento. O sea, antes diríamos Exacto. para la mayoría. Exactamente. Es que es exactamente igual a 0 para todo el mundo. El sharp viene de que es para todo el mundo. Igual a 0 para todo el mundo. Gracias. Listo. Entonces yo puedo saber cuánto es Y0 y Y1 para cada persona. Me pasé de acá. Listo. Entonces, lo que yo les había dicho, esto garantiza que el efecto promedio del tratamiento es 0, pero no viceversa. Listo. Entonces yo ahora puedo saber que Y0 para las personas que fueron tratadas, pues es 10, 5, 16 y 3, porque básicamente es igual a Y1. Y para los no tratados sería lo mismo. Es 5, 7, 8, 10. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Listo. Ahora vamos a elegir un test estadístico. Entonces un test estadístico básicamente es algo que viene de los datos y pues básicamente va a depender de cuáles son los tratados y cuáles son los resultados que yo observo. Es un test estadístico. O sea, voy a hacer un resumen de los datos a partir de lo que observo y de la unidad de tratamiento. Vamos a ver que en general en la clase, aunque no tienen que ser, vamos a que sean escalares, o sea, básicamente son números, no vectores ni funciones, ¿no? Es como un test estadístico es un número, 5, 3, 2, no sé. Y pues uno podría elegir muchos test estadísticos, los más comunes son diferencias en medias, pero también podría elegir diferencias en medianas, diferencias en la distribución, como el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, que usted seguramente lo vio en alguna clase. En fin, uno podría elegir muchos estadísticos. Listo. Entonces, yo voy a hacer la más sencilla, que esto va a ser el promedio entre los tratados y los no tratados. Entonces, ¿qué hago ahí? Básicamente sumo el YI para los tratados, como estoy multiplicando por TI, esto es casi que solamente sumar YI para los que tienen TI igual a 1, o sea, para los tratados. Y voy a dividir eso entre el número de personas tratadas. Entonces, esto es el promedio de los Ys para los tratados. Y a eso le voy a restar el promedio de los Ys para los controles. ¿Tiene sentido eso? Entonces, voy a elegir el estadístico más clásico, que es la diferencia entre medios, ¿no? Entre los tratados y los controles. Listo. Esto pues va a ser un buen estimador si los efectos de tratamiento son constantes, hay relativamente pocos outliers, porque ustedes saben que la media es muy sensible a los outliers, pero bueno. Ok. Entonces, si yo hago eso, lo que voy a hacer es que voy a calcular el promedio de 10, 5, 16, 3,
que es el promedio de los Y1 para los tratados, y lo voy a comparar con el promedio de 5, 7, 8 y 10, que es el promedio de los no tratados. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Pues sería 10 más 5 más 16 más 3, eso es 34, lo divido entre 4. ¿Y cómo calculo el promedio de los controles? Es 5 más 7 más 8 más 10, que es 30, dividido entre 4. Pregunta, Regina. Profe, pero que no habíamos dicho que justamente delta no era el promedio, o sea, de la diferencia de los mínimos cuadrados. No estamos viendo mínimos cuadrados, ¿estamos de acuerdo o no? Sí, o sea, pero ya me confundí que aquí estamos sacando el promedio de los tratados de toda la gente, ¿no? De toda la gente. O sea, estamos calculando, o sea, una cosa es la hipótesis nula es que el efecto es cero para todo el mundo, ¿no? Y después tengo que elegir un estadístico, o sea, como, ¿qué es lo que voy a decir que determina si la persona, si el tratamiento funciona o no funciona? Es que tiene un efecto. Entonces yo voy a decir que ese estadístico va a ser la diferencia entre el promedio de los tratados y los no tratados. Entonces, eso va a ser un número y quiero saber si ese número es lo suficientemente grande o pequeño para yo decir que es estadísticamente significativo. Entonces, digamos, viéndolo en el ejemplo de la señora que toma té, es como si yo dijera, el estadístico es cuántas tazas eligió correctamente. Y yo tengo que saber si ese número es poco o muy probable comparado con lo que podría pasar bajo que eligiera aleatoriamente. Entonces, si eligió 4, han dicho que era poco probable. Si eligió 3, era como suficientemente probable para no rechazar la hipótesis nula. Entonces, acá va a ser parecido. Voy a elegir un estadístico que es la diferencia del promedio de los tratados con los no tratados. Y quiero ver cómo se compara ese promedio que pasó en la vida real con lo que podría haber pasado bajo las demás randomizaciones. Listo. Entonces, ese estadístico da 1. O sea, es la diferencia entre los tratados y los no tratados. Literalmente es la diferencia entre el promedio de 10, 5, 16, 3 y el promedio de 5, 7, 8, 10. Entonces, listo. Ese es el estadístico. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer la inferencia de randomización. Entonces, voy a reasignar el tratamiento de manera aleatoria. Entonces, cuando asigné el tratamiento la primera vez, como que aleatoriamente quedaron estos 4 con 1 y estos 4 con 0, pero podría haber pasado muchas otras configuraciones, ¿no? Podría haber pasado que Andy quedara con 0 y Edith con 1, esa es una, otra podría haber pasado que Chad con 0 también y George con 1 y así. O sea, podrían haber pasado muchas combinaciones. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reasignar el tratamiento de manera aleatoria y bajo la hipótesis nula, ¿cuál es el tratamiento? No debería importar. O sea, ¿cuál es la asignación de tratamiento? Porque los resultados potenciales de ambas de las personas son iguales en Y1 y Y0, ¿o no? Bajo la hipótesis nula, de que el efecto es 0 para todo el mundo. Listo. Entonces, si no hay efecto de tratamiento, en promedio, el estadístico placebo, o sea, este estadístico que yo voy a calcular, debería ser 0. ¿Están de acuerdo conmigo o no? O sea, en promedio, la diferencia entre los tratados y los controles debería ser 0, no 1. Sí. La pregunta es, ¿qué tan lejos está ese 1 de ese 0? Entonces, lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es, acá tengo el código de R, puedo hacer esta simulación, esto en R. Entonces, acá tengo los Yes. Recuerden que los Yes eran 10, 5, 16, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Estos básicamente son los que tienen que ver con esta. 10, 5, 16, 3, 5, 7, 8, 10. ¿Listo? Entonces, esos son los Yes. El tratamiento real era 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y la diferencia real es la diferencia entre el promedio de los tratados y los no tratados, que era 1. Eso ya lo hemos hecho. Y ahora voy a repetir el experimento 5000 veces. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando hago esos 5000 veces? Básicamente, este tratamiento, que eran unos y ceros, lo voy a reorganizar aleatoriamente. Entonces, ahora van a quedar vectores de unos y ceros, pero reorganizados aleatoriamente. O sea, como si hubiera asignado el tratamiento de otra manera. ¿Hasta ahí están de acuerdo o no? Esa es la randomización placebo. Ahora, para esa randomización placebo, yo voy a calcular la diferencia entre los tratados y los no tratados. Listo. Y voy a ir guardando esas diferencias en un vector que tiene las diferencias. Placebo differences. ¿Listo? Y ahora voy a graficar un histograma de esos diferencias placebo y voy a ver cómo se compara la diferencia real con ese histograma. Entonces, si hago eso, la diferencia
placebo, o sea, la que pudo haber pasado si no hubiera efecto de tratamiento por puro chance, puede ser cualquiera de estas. Y esta es la distribución. Y la diferencia real que observamos, que es 1, está acá. Es la línea roja. Y este p-valor es qué porcentaje de veces la diferencia real es mayor que la diferencia observada. Entonces, 33% de las veces, que es estas líneas que están acá, tal vez las debería graficar en otro color. El efecto que da por puro chance es mayor que el efecto real. O sea, estas líneas de acá ocupan el 33% de la probabilidad. O sea, el 33% del área de este histograma. Entonces, por puro chance, 33% de las veces observamos una diferencia de 1 o más grande entre el tratamiento y el control. Entonces, ustedes, con esa evidencia, ¿rechazarían la hipótesis nula o no? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Porque si te está diciendo que, o sea, que 33% de las veces, o sea, el, el estadístico de placebo es mayor a Exacto. 1, pues está muy diferente de 0 que debería de ser, ¿no? No, pero a ver, no, pero estamos de acuerdo. A ver, no, es que creo que yo confundí acá dos cosas. Al revés, ¿no, Son fallo de profesor? comunicación. Una es que en promedio, digamos que está la línea azul. Ese es el promedio de los estadísticos placebos. Y efectivamente es como que la mitad del área está a la derecha de 0 y la mitad está a la izquierda, más o menos. Es casi que por construcción. El estadístico placebo debería ser más o menos 0. Pero el que yo observo en la vida real está acá. Es este de acá, de la línea roja, ¿no? Lo que yo quisiera en cierta medida, para rechazar la hipótesis nula, es que los estadísticos placebo se vieran así. ¿Listo? Y el estadístico que yo observo en la vida real, porque no están viendo lo mismo que yo, me toca moverme a la derecha, estuviera por acá. O sea, que el estadístico que yo observo en la vida real es tan poco probable que no se puede explicar por randomización, por puro chance. Si yo observo una figura como esta, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. En este caso, ¿qué era la hipótesis nula, profe? Es que el efecto es 0 para todo el mundo. El efecto del tratamiento, ¿no? El tratamiento es 0. Entonces, por eso es que decíamos que Y0 era igual a Y1 para todo el mundo, bajo la hipótesis nula. Ok. Entonces, yo después, lo que hice acá fue, dije, bueno, si el efecto es 0, voy a mirar cuáles podrían ser las diferencias que por puro chance salen de un tratamiento y el control. ¿Cómo? Pues yo puedo asignar el tratamiento de muchas maneras diferentes y miro cuál es el efecto del tratamiento y el control. Y eso me da la distribución que está en gris. Y lo que yo observo en la vida real, que ya no se ve acá, es esta línea punteada roja, que está acá, ¿no? Mi punto es que esa diferencia que estamos observando se ve como en la mitad de la distribución. O sea, como que es muy probable que esa diferencia aparezca por puro chance o no. O sea, lo que no me queda tan claro es como que aparezca por puro chance. O sea, eso significa que... No, o sea, sí, no estoy entendiendo esa parte. Eso significaría que el tratamiento no tuvo efecto, efectivamente. Ok. O sea, entonces vamos de nuevo como el ejemplo. Es bajo la hipótesis nula, yo estoy asumiendo que Y0 y Y1 son iguales, ¿no? Este es bajo la hipótesis nula. La diferencia que yo observo, yo asigné este tratamiento aleatoriamente, es 1. Pero como lo asigné así, lo puedo asignado de muchas maneras diferentes, ¿o no? Entonces voy a mirar cuáles serían todas las diferencias entre los Y1s
pero como yo sé cuál es Y1 para todo el mundo ahora, gracias a la hipótesis nula. Y los Y0 de diferentes asignaciones del tratamiento. Entonces, eso básicamente me diría, si no hay tratamiento, ¿cuáles son las diferencias que yo podría observar en los datos? Y cómo se distribuyen esas diferencias. Y esas diferencias nos dan lo que se distribuyen con esta área gris. Y ahora va a mirar la que pasó en la vida real bajo la asignación de tratamiento que yo sí hice. Y esa es 1, que es esta línea roja. Y esa básicamente es como muy probable que haya pasado por puro chance. O sea, por puro chance, la diferencia de tratamiento y control pudo haber sido la línea roja o no. O incluso más grande. Hay una probabilidad de 33% que sea 1 o más grande. Ok, o sea que el resultado que vimos sea por como por ese Por chance. caso. O sea, es como que el resultado que vimos es muy consistente con la hipótesis nula o no. Ok. Es otra manera de pensarlo. Rodrigo. Sí, tenía dudas con esto y, o sea, no sé si al final voy a terminar pensando en voz alta, pero, por ejemplo, ¿podría regresarse a la tablita donde estaba de tratamiento y todo eso? Sí, acá. Entonces, digamos, haces tu experimento, asignas aleatoriamente y obtienes tus resultados, ¿no? Sí. Ok, entonces ya calculas las diferencias, ¿no? Ya, calcula las diferencias. Vas a decir, ok, ahora voy a mover aleatoriamente tratamientos y controles en computadora, lo que sea. Exacto. O sea, pero hay dos supuestos. Un supuesto es, ok, voy a hipotéticamente a pensar que no hay efecto del tratamiento. Si no hay efecto del Exacto. tratamiento, yo también observo Y0 para los tratados y Y1 para los controles, porque son Exacto. iguales a lo que observé. Entonces, a pesar de que en la vida real, si tú varías tratamiento en control, esos potential outcomes deberían cambiar, como estás asumiendo que no tiene efecto, esos no cambian, se quedan constantes. Exactamente. Oh, Exacto. ok. Y ahora, la randomización que pasó en la vida real, que fue la de unos y ceros, que está acá, fue puro chance. Es una de muchas que pudieron haber pasado. Entonces yo lo que puedo decir es, bueno, ¿cómo se verían esas otras posibles randomizaciones? Entonces, si hubiera pasado no esta de unos y ceros, sino, no sé, al revés, 0, 0, 0, 1, 1, 1, hubiera pasado 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, o 0, 1, 0, 1, 0, 1. O sea, todas las posibles que puedan haber pasado, ¿cómo se vería esta misma diferencia que yo calculé, este 1? Y entonces me da la distribución de cómo se ven estas diferencias bajo la hipótesis nula, o sea, cuando no hay efecto por puro chance. Entonces, por puro chance, esas diferencias se ven como la distribución gris. Ahora, la que yo observé en la vida real con el tratamiento de veritas es la roja. Entonces, como que eso casi que pudo haber pasado por chance, ¿o no? Exacto, o sea, para rechazar la hipótesis nula, tuvo que haberse una diferencia mucho, mucho mayor, ¿no? Para decir que el Exacto, se efecto... debería ver como lo que está en el recuadro verde, porque aquí, o sea, esa línea verde no sé, es como lo que observé en la vida real, tal vez debería ser de otro color, para que sea claro que es más bien como la roja en el otro dibujo. Entonces, si se viera como lo que está en el recuadro verde, es como, ok, tienes una distribución, pero lo que tú observaste es tan poco probable, o sea, está en la cola de la distribución, que no es consistente con la hipótesis nula. Entonces rechazas la hipótesis nula. Claro, y esto es para ambas colas, ¿no? O sea, si es Para ambas muy, muy a la colas, claro, izquierda, también aplicaría si lo ves por acá. claro, claro. Sí, tal cual. Miguel, pregunta. Sí, justo era una consulta con respecto a ese último comentario, con respecto a las colas. Cuando armamos un test, eh, ¿cuándo definimos que debemos considerar para el p-value la existencia de dos colas o una sola cola? Porque yo asumiría que como nuestro valor puede tomar valores positivos al extremo, también negativos, lo correcto sería Sí, considerar dos colas. Em, completamente de acuerdo. Entonces, básicamente, eso depende de la hipótesis que uno quiera probar. O sea, depende del contexto. Entonces, si tú crees que el efecto solo puede ser positivo o a ti solo te interesa saber si es positivo, pero entonces es un test de una hipótesis. Si tú no sabes exactamente si es negativo o positivo, o sea, quisieras probar ambas direcciones, sería un test de dos hipótesis. de acuerdo. Y lo Pero eso, correcto la verdad, depende de uno, en por este decirlo caso así. puntual, sería válido considerar que esto se va a terminar aproximando a una normal y por lo tanto considerar, digamos, ello como para las dos colas, o deberíamos Sí. regirnos No, a o la sea, no norma. tiene tanto que ver con que sea una normal. Tiene que ver con qué hipótesis quieres probar tú. O sea, ex ante tú quieres probar que el efecto es cero o que el efecto es positivo o que el efecto es negativo o que es diferente de cero. Si es diferente de cero son ambas colas. Si quieres probar que es positivo es una sola cola. Si quieres probar que es negativo es una sola cola, pero la otra.
De acuerdo, ok, gracias. Entonces eso depende del tratamiento y pues, de los priors que uno tenga, básicamente. Bueno, ya vi que me pasé 1 minuto, lo siento. Entonces, si quieren la siguiente clase seguimos con este ejemplo y ahí lo retomamos.